Buenas noches a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Buenas noches a todos los administradores de este panel y los miembros que componen este gran panel internacional electrónico espiritual. Un panel bíblico, puramente bíblico. El panel del Nuevo Testamento, bajo de las escrituras de Pablo, el apóstol a los gentiles, que el Señor nos había enviado, especialmente a nosotros. Esta noche vamos a hablar, hoy es el primero de marzo, 2018, Barahona. Bueno. Esto que vamos a hablar esta noche, acabamos de hablar en creol mezclado con el francés y habla ahora entonces español. Ok, tal vez son los bienvenidos, los que hablan muchos idiomas, son bienvenidos a esta sesión española. Vamos a hablar sobre el tema que vamos a hablar esta noche, vamos a seguir hablando es quiénes son los falsos profetas o dónde son ellos o de dónde son ellos. ¿Pregunta? ¿Quiénes son los falsos profetas o de dónde son ellos? ¿De dónde son los profetas, los falsos profetas? Venimos con esta pregunta, con este tema interrogativo, para aclarar, porque por eso que estamos aquí, por eso que el Señor nos envió como uno de los últimos predicadores, ¿verdad? O del fin del siglo, del fin de la dispensación. Cuando hablamos de la dispensación, estamos hablando después de la entrada total de los gentiles que deben entrar en el reino de Cristo. Entonces ya va a llegar la gran tribulación. Llegando a la gran tribulación y cerrando la puerta de la gracia de la predicación a los gentiles. Entonces llegando a también los dos profetas israelitas que vendrán a recuperar a los judíos que están en el plan de salvación, el grupito remanente, para recuperarlos, para sacarlos del endurecimiento del corazón. Eso indica que estamos aquí para decir la palabra, para exponerla, ante todo, especialmente a los que el Señor me envió a llamar. Porque si el Señor me mandó a convertir a nadie, sino a llamarlos, a llamar a sus escogidos, a los que están en el plan de su salvación desde la fundación del mundo. Llamarlo, porque la conciencia de ellos todavía está inconsciente, ¿verdad?, del estado espiritual, de que ellos no saben todavía que el Señor había perdonado todas las iniquidades de ellos, casi 2000 años en la cruz. El Señor me mandó a decir esto a ellos, a llamarlos para salir de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios. Y entonces el punto número 2 de la misión es para predicar, para exponer eso a todo el mundo, los que tienen oportunidad, desde que el Señor permita entonces escucharme, para testimonio. Es decir, no para imponer a ellos una doctrina, esta creencia, sino para presentar, para que la conciencia de cada uno de los que no están en el plan, de los que están predestinando para ser condenados, para tener esto en su mente, la conciencia de ellos, para que ellos no mueran inocentemente, para que no mueran irracionalmente
racionalmente, para que mueran para que mueran y vayan entonces al infierno con conocimiento, como racionalmente, intelectualmente, filosóficamente, para que sepan el mensaje, porque para que sepan el mensaje, para que la conciencia de ellos entonces no esté vacía, ¿ok? O tenga conocimiento acerca de eso, porque en el infierno la conciencia no morirá, la conciencia no morirá en el infierno, seguirá existiendo y recordando todo lo que había grabado, y ahí habrá lo que se llama la mortificación. Ahí va a estar la mortificación. Escúchame muy bien, escúchame esto. La conciencia no morirá. Y por eso que, bueno, venimos a decir, porque el Señor lo que hizo, siempre ha sido así. Él siempre, bajo el Testamento Nuevo, porque Él ha escogido los más rechazados del país, o del país, de la ciudad, o que del mundo, para ponerlos entonces a predicar, a representar su gobierno. ¿Por qué el Señor hizo eso? Una de las razones, las otras razones no sé, pero una que el Señor me enseñó, porque Él no quiere que los que no estén en el plan crean entonces y se salven. No, el Señor no quiere eso. Es por eso que Él manda persona, la más retirada, rechazada, o que sea tal vez pobre del mundo, o los más débiles, o los más pequeños, para confundir a los más grandes, para que los grandes no crean en el mensaje de Él. Y por eso el Señor nació en un pesebre. Y por eso entonces nació una situación penible, donde que entonces los grandes entonces no iban a recibir, entonces eso no puede ser un rey. La condición social la condición del lugar de su nacimiento. Entonces cogió realmente puede ser un padre intelectual, o como este hombre, José. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces era un ebanista, muy sencillo, no era un doctor, no era un abogado, sino un ebanista. Es decir, que el Señor, ¿por qué cogió primeramente entonces a Pedro, un pescador? Hacer el que recibió la orden de abrir la puerta del reino de Cristo primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Un pescador, un hombre, ¿verdad? Un hombre sin letra, sin educación. Entonces, que el Señor no está buscando, entonces, hombre famoso, que todo el mundo no se conozca, para que vayan aplaudiéndolo. No, el Señor no busque eso. El que cogió un hombre como Pablo. Él no cogió a Pablo como famoso, él cogió a Pablo como un instrumento que él mismo preparó, que conocía, que dominaba ambas culturas. Tanta cultura pagana, la cultura nuestra, porque Pablo nació en un país pagano, de parientes judíos, que tenía ambas sabidurías, ambas culturas, tanto pagano como judía. Entonces, y además, bueno, el Señor le dio esta habilidad cultural y gran conocimiento. Yo no he llegado entonces a 30% del conocimiento de Pablo, pero el Señor, el chin que me da, que da a mí, entonces me ha formado, me ha preparado para eso, y me hizo pasar más de 25 años en el sistema protestante, para dominar bien entonces el sistema, y ponerme ahora para predicar contra lo que yo predicaba anteriormente durante más de 25 años. ¿Y qué significa eso? Y entonces él cogió uno del país el más rechazado, el más pobre del hemisferio, y para ponerlo entonces de la raza realmente más humillada, entonces que la raza negra, y de una nación pobre. Entonces él cogió uno de los pobres, para presentar una doctrina,
la doctrina que los apóstoles, especialmente Pablo, predicaba y está aquí en el Nuevo Testamento. Y entonces, bueno, por varios años no están predicando. El protestantismo vino y el catolicismo y el protestantismo vinieron, los dos, entonces no predicaron esto. El Señor no permitió a ellos predicar, sino para engañar al mundo entero, porque hay 75% son perdidos, son condenados. El Señor no quiere que toda esta gente, bueno, 75% conozcan o sepan el mensaje de la salvación. Ahora, entonces, para muchos no creen esto porque yo soy negro, porque yo soy moreno, porque yo soy físicamente, originalmente yo soy haitiano. Entonces, un haitiano, entonces una nación, que entonces una nación, o la nación, obviamente, entonces, que es haitiano, Haití es igual que Nazaret. Bueno, tal vez, entonces, bueno, al estilo de Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret no tenía nada bueno para producir. Ahí está la confusión del mundo entero. Cristo no nació, ¿verdad?, en un palacio, nació en un gran hospital, una gran ciudad. Oye, entonces, cuando Pablo llegó a entonces, él mismo dio una doctrina a Pablo, una doctrina de contradicción, donde todo el mundo estaba contra los amigos antiguos de Pablo que predicaban junto a Pablo, que profesaban o que eran celosos de la ley junto con Pablo y lo abandonaron. A los amigos personales de Pablo lo abandonaron. Porque este mensaje lo que Pablo predicaba era un mensaje entonces cobarde, no un mensaje cobarde, un mensaje que no tenía nada mezclado, ¿verdad?, con los ingredientes del Antiguo Testamento. Pero entonces lo que predicaba Pablo, según los judíos, donde quiera que Pablo iba con eso, entonces lo pusieron a Pablo. Entonces esa secta, bueno, esta doctrina, entonces es una doctrina de contradicción con la doctrina mundial, con la doctrina local, con la doctrina internacional, con la doctrina común. La doctrina que tiene que todo el mundo está aplaudiendo entonces, a sus predicadores como hacían para mí anteriormente. Esta doctrina está contra de la doctrina, entonces de la doctrina del Evangelio en el Nuevo Testamento predicada por Pablo. Y ahora entonces nosotros seguimos el camino, estamos echando atrás tal como hemos recibido, tal como está escrito, sin torcer nada. Entonces que nosotros, yo soy llamado para hablar muy flexible con las personas, tolerante con la persona, ¿ok? Bien flexible con la persona, muy tolerante, pero no tener miedo para decir la cosa jugando o en serio. Entonces la cosa tal como es. Yo no voy a coger entonces ningún versículo para tragármelo. Es un versículo que tiene maldición, un versículo que está totalmente eliminado por el Señor, una historia que está totalmente eliminada por el Señor, una historia que el Señor mismo maldijo para yo, porque yo soy amigo tuyo, yo soy amigo de él, para yo tragármelo, entonces por hipocresía. El Señor me ha quitado esto, me ha eliminado esto. Ya entonces yo no pertenezco realmente, no me siento que pertenezco entonces a esta tierra más, porque entonces lo que estoy predicando es un evangelio de muerte, un evangelio de persecución, de rechazo de todo. Pero el Señor entonces me ha puesto así. Me ha puesto así, no es que yo quiero hacerlo, no es que yo entonces, bueno, que yo quiero que me aborrezca, no, solamente que esto es una imposición, el Señor me ha impuesto esto. Es que yo no tengo voluntad, entonces la voluntad mía ya no sirve ya. No porque, no es que yo voy entonces a provocar guerra, no, no es que esto, yo no puedo predicar algo que donde quiera que yo llego, entonces los perdidos, los condenados me rechazan. Pero yo tengo que predicar, yo tenía por la carne, yo tenía que predicar algo que me aplauden, que me pongan like, que me pongan que comparten esto, que comparten mis mensajes, que me feliciten. No. Yo puedo, carnalmente sí, este es el deseo de la carne, para no mentirle. Este es el deseo de mi carne, pero entonces el espíritu y adentro me dice que no. Es que yo no puedo entonces hacer lo contrario. Es decir, yo no estoy manejado por la voluntad de Dios, no por mi carne más. Porque si por mi carne, entonces yo hubiera tenido hasta los más cercanos míos podrían hasta poner like, hasta compartir esto. Pero no pueden, porque muchos son están arropados por la carne, no es la culpa de ellos tampoco.
Pero yo digo que, y esto que estamos aquí, por eso que estamos frente ahí. Y vamos a decirle, entonces, vamos a decir, y esta pequeña nación que se llama Haití, haitiana, es una nación entonces más cosa, más pobre del hemisferio, pero no es más, maldecida, no es más rechazada del Señor, porque el Señor entonces ha escogido uno de sus entrañas, uno de sus hijos, para traer un mensaje incontestable, para traer un mensaje innegable, para traer un mensaje que nadie puede desaprobar. Vamos a hablar. Cuando el Nuevo Testamento, para el Nuevo Testamento, escúchame, para el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los falsos profetas? ¿De dónde son ellos? Cuando el Nuevo Testamento habla de falsos profetas, entonces, ¿de quiénes están hablando y de dónde vienen esos falsos profetas? Porque yo veo que las personas entonces están llamando a nosotros falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas. Vamos a ver que Pablo mismo entonces explica su cosa, entonces vamos a ver porque Pablo habla de falsos maestros, entonces Pablo ya dijo claramente quiénes son. Algo que yo quiero poner entonces en evidencia al conocimiento de cada uno que me están escuchando, me están mirando, directo e indirectos. Yo sé que hay personas que llaman este mensaje, seguidores, que llaman este mensaje, realmente amando entonces en su alma, que el Señor puso eso en el corazón de ellos para compartirlo en su página, ya que ellos son responsables de eso. Dice entonces, aquí está mi creencia, aunque pese lo que pese, cueste lo que cuesta, entonces ellos, entonces el Señor ha dado este coraje a ellos para poner a hacerlo. Entonces, esta persona me están mirando indirectamente a través de la página de otro. Dígame hablar un poco. Pueblos, escuchen, por favor. Porque ya estamos en el fin, ¿verdad? Del siglo. Todos están aquí. Solamente estamos esperando, entonces, en cualquier momento, entonces había una invasión realmente rápida, que nadie va a poder entonces escapar, porque entonces todo el mundo va a tener que poner entonces la marca. El verichip, entonces sin eso no hay trabajo, no hay viaje. En cualquier momento esto pueda suceder, ya están poniendo en Estados Unidos, está claro, todo el mundo sabe esto. Pero entonces, bueno, lo que está pasando en cualquier momento, ese 2018, 2019, entonces, en cualquier momento hay, para que nadie se escape. Escúcheme, señores. Hay lo que se llama la diferencia entre vencer y convencer. Tenemos entonces es porque lo que estoy diciendo aquí no es definición que ellos han escuchado en ningún lugar. Ahí está mi juicio, ahí está el juicio de Dios, en la mente, en la conciencia de los que me han escuchado. Como yo estaba diciendo ahorita en creol, en español, entonces, que la persona que me ha escuchado la primera vez no tiene no tienen que escucharme más. Sí, entonces sí, los que no están en el plan de salvación. Porque lo que ya han escuchado ya bastan, entonces bastan ejercerse el testimonio para la conciencia. Aquí en ese contexto la conciencia, yo vuelvo a repetir, no morirá. Seguirá existiendo en el infierno. Porque lo que ha recibido de mí, la conciencia ya lo recibió, para que esta persona, la dueña o que sea, esta conciencia no muera inocentemente, no muera irracionalmente, sino muera conscientemente, intelectualmente, doctrinalmente, filosóficamente, aún científicamente. Porque entonces, y esto no tiene entonces que mirarme de nuevo, sino si el Señor entonces no imponga eso sobre, porque solamente esto basta. Vamos a ver.
pues, estaría bastante, pero o sea, el Señor que sabe, ya yo no sé. El Señor que sabe cuántos mensajes debes escuchar y cuántos no. Es el Señor, mi Señor, que sabe eso, de eso. Vamos a ver la diferencia entre vencer y convencer. Son dos palabras que parecen ser iguales, pero no son iguales en realidad. Y lo que estoy diciendo, no consulte otra vez, no consultar, entonces consulta Google. Consulta en Google, porque Google entonces te va a dar entonces, la definición. Porque no es mi definición. La diferencia entre vencer y convencer. Vencer significa ganar una victoria sobre un oponente o un adversario. Déjame repetir esto. Vencer significa ganar una victoria sobre un oponente o un adversario. ¿Okay? Es vencer, es ganarlo. Cuando le ganas, entonces ya tú estás ganado, entonces científicamente ya tú tienes el resultado, ganado, ya. El resultado es científico eso, porque ese resultado ya ganó. ¿Ok? Ahora, convencer, mientras tanto significa persuadir, cambiar de mente, cambiar tu opinión por la fuerza de la argumentación. Déjame repetir esto. Convencer significa persuadir o cambiar tu mente por la fuerza de la argumentación, de argumentos. Entonces, estamos hablando de la, ¿ok? Ok, por ejemplo, si quiero ir hacia la derecha y quieres tú ir hacia la izquierda, pero después de haberte informado que el camino de la izquierda está oscuro o está embarrado o infestado de víboras, mientras que el derecho está marcado, está limpio y amapolas en flor. Como resultado final decidiste o decides seguirme en el camino correcto. Es decir, yo persuadí por argumentos, mis argumentos han cambiado tu mente. En el sentido filosófico. El resultado fue, entonces, te he convencido intelectualmente, por argumentos, por referencias, por pruebas. Ahí está la situación en la cual que yo me encuentro ahora. Hay muchas personas y todas las personas que me han escuchado y son convencidas por mis argumentos, bíblicamente, intelectualmente, filosóficamente, ellos son convencidos filosóficamente, intelectualmente, doctrinalmente o bíblicamente, convencidos por mis argumentos, pero todavía no son vencidas. Pero el vencimiento viene del Espíritu Santo. Pero entonces ahora, ¿por qué no son vencidas? Porque ellos son convencidos o ellas son convencidas por mis argumentos bíblicos hasta que los argumentos son incontestables, que ninguno de ellos puede desaprobarlos. Son argumentos innegables y entonces son también inevitables. Ahora, pero ellos todavía tienen miedo a divulgar este convencimiento intelectual que ha llegado en la mente, entonces en el intelecto de ellos, porque ellos tienen miedo todavía. Miedo que está acompañado también por la cobardía, no es lo mismo, cobardía, hipocresía y todo. Entonces, porque no tienen miedo, porque todavía están atados por la cadena de la carne,
porque ellos tienen miedo a sus jefes, tienen miedo a su esposa, tienen miedo a su esposo, que no lo abandone o no la abandona. ¿Ok? Lo abandone. Entonces, tienen miedo a su jefe para que no lo boten del trabajo. Tienen miedo entonces a sus pastores o a sus diáconos para que no lo voten de los cultos, para que no sigan predicando, no sigan siendo, o qué sé yo, cualquier puesto que pueda, que su pastor hubieran cedido entonces a esta persona. Y para poder funcionar, trabajar socialmente, religiosamente en esta congregación. Ellos tienen miedo, entonces, miedo para no perder sus amigos, para no perder a sus compañeros, a sus amigos cercanos, o a sus hombres, a sus mujeres, o para no perder su fama, para no perder entonces su popularidad. Entonces, todos son miedos, porque todavía no son vencidos. Es el problema. Solamente están convencidos por los argumentos míos, por el Espíritu Santo, bíblicos. Intelectualmente están convencidos, pero no pueden moverlo para allá, no pueden ni divulgarlo, ni por su página, ni por su página de Facebook, ni por WhatsApp, ni por Twitter, ni por YouTube, ni por entonces cosa personal, ni a través de conferencia, de radio. Entonces nada de esto, porque lo tienen en sí, porque tienen lleno de miedo, porque para no ser perseguido, aborrecido, rechazado, entonces por el mundo y por los amigos, por los conocidos, por los parientes. Por eso, entonces si yo predique eso, me van a rechazar, no me van a escuchar, porque yo quiero que cuando yo hable, muchas personas me escuchen y me hagan caso, me aplauden y entonces me pongan like, o que comparten mis ideas o mis argumentos, mis mensajes. Todos esos son elementos realmente que son también, que están bajo del convencimiento. Ahora, cuando habla de vencimiento es esta parte es el resultado, es la parte científica. Es decir, que la fe científica es que cuando el Espíritu Santo te vence a ti o vence a mí, o te venció, después del convencimiento, después del convencimiento a través de mis argumentos, ya tú eres vulnerable a ser vencido, porque todas las condiciones morales, intelectuales, filosóficas, doctrinales, bíblicas, están reunidas para ser vencidas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me mandó, o que me mandó, entonces como hombre, entonces para traer los argumentos bíblicos, para poder quitar todas las montañas, los orgullos y todo, entonces, bueno, a través de la palabra, no yo, a través de la palabra, a través de la Biblia. Entonces, intelectualmente está convencido, pero que no puede desmentir lo que usted han leído o han escuchado. Ahora, cuando el Espíritu Santo venza a una persona, lo que hace es, entonces, se quita de una vez el miedo, el temor, la hipocresía, la cobardía que tiene adentro. Ahora entonces ya no tiene más miedo, porque lo único que está mirando esta persona está conectada directamente, está dentro de Cristo, Cristo está dentro de él, Cristo ya está aquí como garantía, como seguridad eterna de su salvación, la garantía que ya no tiene miedo a nadie, ni al trabajo, ni a la esposa, ni al esposo, ni al novio, ni a la novia, escúchame, ni a los patrones de trabajo, a las cosas de trabajo, ni a nadie más, que no importa que los abandonen, entonces, que lo abandonen, entonces los amigos, las amigas, los hombres, las mujeres, que no importa entonces que no pongan like, que no importa que no comparten, porque Cristo lo venció, ya está vencido, ya no hay más miedo. Es decir, la persona, ahora, por eso dice, donde hay el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es decir, todavía esta persona está atada sin el vencimiento del Espíritu Santo, está atada, aunque tienen los argumentos míos, aunque tienen los argumentos bíblicos que yo presenté, eso no es nada, porque esta parte intelectual, eso no ha llegado a ser una realidad científica, ya ha dado un resultado que donde tú te expresas libremente delante de todo. Entonces, no solamente escribiendo, sino también vocal, entonces en expresiones vocales, así, entonces, sin ser eso, todavía la persona está atada, está encadenada por el diablo, por la carne.
Por la carne, precisamente por acabar la carne. La carne la tiene o le tiene atado, atada, encadenada, presa, encarcelada de mente, de espíritu. No encarcelamiento entonces físico, sino mental, sino espiritual, sino a nivel de la mente. Entonces tiene miedo. Y entonces son cosas todas que tienen que ver con el convencimiento, no el vencimiento. Cuando el Espíritu Santo te vence a ti, entonces todo está. No di que a predicar un mensaje que tiene que todo el mundo le quiere. Por ejemplo, está predicando acercándose Feliz Navidad. Habla entonces, dice entonces, quizá habla entonces deseando buena suerte para Pascua. Esta es la semana Santa. ¿Quién no quiere? ¿A quién no le gusta eso en el mundo? Todo el mundo lo quiere. Un predicador que está reuniendo su gente entonces en su congregación desde viernes, todo el mundo entonces, porque Cristo muere. Ellos mataron a Cristo cada año. Ellos matan a Cristo cada año. Ellos entonces inventan otro Cristo, otro Pedro, otro Judas que entonces que lo traicionó por un beso, el otro Pedro que lo negó, entonces que tenía que negarlo, que tenía que hacerlo, otro que entonces que crucificó, que fue crucificado, otro Cristo que resucitó hoy. Entonces, por eso que, ¿quién va con entonces los brujos lo aceptan? Los homosexuales lo hacen lo mismo. Yo era taxista, yo manejaba taxi. Entonces, en Estados Unidos, entonces, los homosexuales son ellos celebran la Navidad más bien que los que se llaman protestantes y los católicos. No son católicos, también son protestantes, también, muchos protestantes, pero los dos también, todos. Y entonces, todos los borrachones, todos estos que están fumadores, todos. Entonces, prostituta, todo el mundo, brujos y todo. Brujos, todo el mundo, tanto pastores como que todos ustedes celebran esto. Pero si esta fiesta es espiritual, es evangélica, entonces ya no hay que predicar el evangelio, porque todo el mundo son salvos. Todas las personas son salvas. Pero sí, entonces, esto es por eso estoy diciendo, predicar esto, reunir entonces la familia, por ejemplo, la familia. Dice entonces, yo tengo mi familia, por ejemplo. Porque yo tengo que esperar entonces que sea el mes de los judíos, de Nisan, primer mes del año de los judíos, que ellos que festejaban esta fiesta de Pascua, para venir para la llegada de Cristo. Pero entonces, ¿y por qué yo tengo que esperar entonces un 24 de diciembre para reunir con familia para comer? Porque yo tengo que reunir entonces el viernes, supuestamente Viernes Santo, claro, qué sé yo qué, para comer. Eso indica que eso se está dando apoyo moral entonces a esta fiesta. Pero si las personas entonces lo hacen entonces para una fiesta pagana, pero no una fiesta espiritual. Pero entonces Cristo apareció entonces en una Pascua espiritual, eliminó la Pascua natural y traía una Pascua espiritual. Entonces dice panes sin levaduras de sinceridad y de la verdad. Esta Pascua espiritual se celebra 24/7, cada segundo, en la vida de los liberados por el Señor, entonces a través de su sangre en la cruz, bajo de la enseñanza de Pablo. Entonces, entonces cada vez entonces que tú reúnes entonces en estos días entonces de compromisos paganos, entonces intelectualmente tú apoyas a ese. Y cuando tú estás diciendo Feliz Navidad, entonces tú estás presentando flores entonces de San Valentín, es decir que tú eres, entonces tú eres un católico entonces idólatra, intelectualmente, es decir, peor todavía. Hasta Pablo dijo, entonces cualquier que observan los días, los meses, el día, los tiempos, entonces para él parece un trabajo perdido. Para un trabajo en vano. Es decir, para Pablo, entonces no debería ni orar para la gente así. Los que dicen que son cristianos, que han recibido la verdad del evangelio predicada, ¿verdad?, por Pablo, y sigan entonces adorando a ídolos, entonces predicando, entonces sigan a espíritus, a divinidades, entonces de la iglesia, de la Asamblea Católica Romana, del protestantismo, de todo esto. Y entonces, cuando muera, no ponga en la mente, entonces muera como cristiano.
Estoy diciendo porque estoy diciendo la que tal como es. Es por eso que no digo entonces yo para imponer gente, imponer esto para que tú arrepientas, para que no, porque el Señor no me mandó para imponer doctrina sobre la persona, sino anunciarla y como testimonio. Ahora, los que estén en el plan va a escuchar eso, de una vez va a creer. Va a creer, entonces abandonar y vomitar, ¿verdad? Vomitar estas creencias falsas, las creencias imaginarias, creencias satánicas o paganas o carnales. Pero que los que he escuchado 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y no han hecho nada, por eso ya, entonces eso está contando sobre su destino. La persona destinada para algo, nadie puede transformarla. Y nadie puede aborrecerlo tampoco, porque no fue por causa de él, sino por causa, es un destino que lo tiene atado, que lo tiene entonces cosa y no puede cambiar. Es mi trabajo. Es mi trabajo. Y bueno, a veces la persona, los pastores, los predicadores, lo que hacen es, los predicadores lo que hacen, porque imagínate, si la Pascua, lo que estoy mirando aquí, si esta Pascua es espiritual, entonces bueno, el evangelio ya está, ya no tiene que predicarla. Una Pascua en la playa, en las playas, una Pascua de sexo, una Pascua entonces de qué sé yo qué, de hoteles, de actividades sexuales, una Pascua de banquete, una Pascua que se rompe, una Pascua entonces de todo tipo de índoles, malo, todo tipo de, entonces una Pascua de todo esto. La Pascua que estoy mirando entonces en la calle, en el mundo entero, o en la Pascua, es una Pascua espiritual, o la Pascua de Cristo. Cristo no tiene tipo de Pascua. Cristo tiene una Pascua de panes sin levadura, de sinceridad y de la verdad. Si tú no estás en la verdad, entonces tú no has encontrado, tú no has recibido la Pascua espiritual que Cristo trajo. Cristo cambió una Pascua social, Pascua física, natural de los judíos, y para reemplazarla por una Pascua espiritual. La Pascua espiritual se festeja, se celebra 24/7 en la vida del cristiano. Eso es. Estoy diciendo esto para poder, eso para testimonio esto. No para convencer a la gente, para testimonio, ¿ok? Para testimonio, para que la conciencia no morirá en el infierno. Seguirá existiendo y recordando todo lo que había recibido. Pero va a haber los predicadores que predicaban la verdad del Nuevo Testamento. Y entonces pero grabando en la conciencia, tal como me está mirando. Yo no voy a salir de la conciencia verdadera de la persona o que sea. El Señor me va a poner ahí, porque por eso el Señor dijo a los judíos: ustedes que han puesto confianza en Moisés que os acusará delante del Padre. Porque Moisés ha hablado de mí, dijo el Señor. Cuando el Señor mandó un predicador, mandó un profeta, mandó un doctor, mandó un apóstol, un evangelista, entonces la misma forma que entonces que tú negaste, tú rechazaste, tú negaste a esto se queda en tu mente tal como apareció el predicador. Si apareció, entonces apareció caminando, apareció sentado, así va a aparecer en tu mente, en la mente para siempre. Esto va a servir el tormento espiritual, el infierno mismo. El infierno está en la conciencia. El infierno no es un fuego, el fuego carnal que nosotros usamos para cocinar, no es ese fuego. Luego es para la carne. La carne no existirá. Entonces, a nivel del alma que va a sufrir, el alma va a recibir un infierno, un fuego compatible con su naturaleza. Es compatible con el alma. Es decir que, entonces, ahí cuando el rico estaba hablando con Abraham, donde mandó a Lázaro, el rico no estaba realmente, dice, un fuego natural. Porque entonces, recordó lo que había hecho mal entonces a Lázaro. Entonces, la conciencia de él no está muerta. Pero Lázaro no recordó nada de eso. Porque Lázaro está en otro mundo perfecto. Cristo sacó la parte imperfecta de él. Él puso una parte perfecta. Entonces, en su gente, los del infierno, entonces va a quedar en la tierra, va a quedar en su conciencia, mirando lo que está, recordando todo lo mal, todas las cosas que habían hecho. Mal, entonces, todo lo mal, todas las maldiciones de esta persona, entonces, que tú criticaste, que tú condenaste, que tú mataste, que tú humillaste, que tú has hecho todo. Pero el Señor, tú está ahí grabando.
A menos que tú sabes que tú vayas entonces a decirle a la gente, fulano de tal que yo había hecho, había dicho eso mal contra ti. Entonces, ahora entonces me siento mal porque yo había dicho nada y eso entonces me afecta moralmente. Por favor, entonces, bueno, yo no me tengo que me perdone, entonces, pero a la persona no a Dios. Entonces, bueno, lo que yo había hecho, entonces lo que estaba, que era una que tenía tiniebla para ti, ahora sí está convertida o se convierte en luz, porque entonces tú lo expresaste, entonces tu remordimiento, ¿cómo se llama? Delante de la persona que tú pensaste mal, tú lo mataste ahí, tú lo hiciste, entonces tú intentaste hacerlo daño, entonces tú lo blasfemaste y muchas cosas que tú hiciste mal, entonces estas cosas ahí se quedan ahí como un depósito que va entonces a repetir en el infierno. Si en caso no esté en el plan de la salvación de Dios. Si está en el plan de la salvación de Dios, entonces Dios te va a dar, te va a hacer, entonces te va a permitir, te va a dar coraje, espíritu para confesar eso en predicar, diciendo todo lo mal que tú habías hecho, como yo dije que yo estaba estafando a la gente con el diezmo y con ofrenda o con qué sé yo qué, con las primicias, entonces estafando a la gente, entonces haciéndome cosa psicológica para hacerlo ellos pagarlo, entonces con temor para poder traer el dinero. Yo pasé casi 25 años entonces en esto. El Señor me sacó, ¿verdad?, del abismo de la mentira, del abismo del engaño, de todo esto. Pero yo tengo que decirlo. Yo no puedo entonces esconderlo. No. Y yo maté entonces mucha gente cuando yo estaba en la doctrina que yo pensaba que yo podía ser salvo por mis esfuerzos. Y porque entonces, una doctrina que yo daba culpa a otros. Yo daba culpa a otros por mí, tal vez entonces por mi fracaso. Entonces yo dije que el fulano de tal fue entonces razón de mi fracaso. ¿Qué sé yo qué? Entonces cuando yo pensaba, yo era muy irresponsable. Entonces yo dije que entonces fulano es el autor intelectual de mi pena, de mi qué sé yo qué. Ahora, pero el Señor me quitó, ¿verdad?, este espíritu de irresponsabilidad y entonces me ha puesto un espíritu irresponsable. Y entonces cada cosa que acontezca conmigo, porque era diseñado por Dios. Yo doy gracias a Dios, todo anda por bien. Este versículo, entonces no di importancia, no sabía la importancia de ese versículo. Ahora el Señor me ha hecho entender bien el contenido, la naturaleza de ese versículo. Todas las personas irresponsables pueden ser criminales en cualquier momento. Puede haber dos criminales físicos, cuando tú agarras un cuchillo, tú matas a alguien, o cuando tú lo matas en tu mente. Y este criminal, entonces el Señor, entonces el criminal se quedó aquí. Entonces todo el mundo ve que entonces tú no eres criminal, pero el criminal, el Señor ya tiene anotado, entonces que va a repetir en caso que no esté en el plan de salvación de Dios. Hay que decir eso. Si no está en el plan de salvación de Dios, pero si está en el plan, va a tener que confesarlo como quiera. Porque no va a poder entonces ir entonces con esta culpabilidad, pues ahí arriba. Tú tienes que decir lo que tú hacías, lo que tú pensabas, cuántas personas que tú mataste, especialmente las personas cercanas, las personas, los amigos y cosas tuyas. Vamos a seguir. Esto es cuando, vamos a leer una cosa muy importante para ustedes, ¿ok? Los falsos profetas. Vamos a ver, cuando Pablo habla de los falsos profetas, de quiénes Pablo hablaba y de dónde venían. ¿De dónde eran? Entonces también sabe de quién, porque cuando Pablo estaba existiendo, estaba predicando, no predicaba, no mencionaba, no había a los paganos en el momento, porque los paganos, los gentiles, no tenían una doctrina que podría entonces ser rival
de la doctrina de Pablo. No, ellos sabían que ellos no estaban en el plan de salvación. Es porque cuando Pablo fue a donde ellos están bien contentos de recibir lo que sea, porque ellos saben que no están en el plan. Ellos no tenían una doctrina entonces opuesta a la de Pablo. Cuando Pablo habla de falso profeta, no habla entonces nada todavía de que había un grupo pagano que están contra él, doctrinalmente, sino, vamos a ver, Pablo está hablando de los observadores de la ley de Moisés, los judíos, de los observadores del Antiguo Testamento. Eran ellos que opusieron a Pablo a la doctrina de la nueva secta, del nuevo camino, que es el cristianismo. Porque era nuevo Pablo que plantaba, que fundaba la doctrina de esta religión, del cristianismo, de ese organismo. O que sea, yo digo organismo, o que de una organización, sino organismo. Ok, vamos a leer que en 1 de Timoteo es un versículo que todo el mundo sabe. Hasta el niño que nació ayer ya lo sabe. Entonces mira, que Pablo había dicho a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer a nosotros mismos que estamos leyendo este capítulo ahí, estos versículos, ¿cuáles son los espíritus engañadores y cuáles son las doctrinas de demonios? Pablo va a explicarlo ahí, va a decir cuáles son. Versículo 2 dice, por la hipocresía, ahora puso la hipocresía, todo va a ser por hipocresía número 1, hipocresía, todo aquí va a ser por hipocresía, realmente es un veneno esto. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia. Por hipocresía. Versículo 3. Estos falsos profetas, son falsos engañadores, esos engañadores, espíritus engañadores, ¿no? Dice, prohibirán casarse. Es uno de los espíritus engañadores. Es una de la doctrina de demonios. Los que van a prohibir casarse. Ahora, la pregunta mía, ¿cuál denominación, cuál secta o religión, o que entonces, qué prohíbe a sus funcionarios, a sus pastores o a sus representantes casarse? Oficialmente, públicamente, visiblemente, es el catolicismo, hasta hoy el catolicismo. La Iglesia Católica no permite a sus sacerdotes, a sus congregantes casarse. Entonces, ¿qué significa eso? Y a los otros también. ¿Qué significa eso? Pablo dice, entonces, eso se llama espíritus engañadores y doctrina de demonio. Es uno. Otra es, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Segundo, los espíritus engañadores son los que mandan abstenerse de alimentos que te dicen, entonces tal comida no está bueno, para la Biblia prohíbe tal comida, el Antiguo Testamento eso no es de pagano, eso no es de gentil, eso es del Antiguo Testamento. Cuando tú dices, este alimento no sirve para comer, porque entonces la ley de Moisés no lo prohibió, Pablo llama eso espíritus engañadores y doctrina de demonios. Cuando habla del Antiguo Testamento, cuando tú estás diciendo el diezmo de los judíos, que el Señor, que no se figura en la
en la constitución, ¿cómo va a decir eso? En la constitución del Nuevo Testamento. El Pablo llama eso, cuando no se figura aquí, entonces en el Nuevo Testamento como doctrina, Pablo llama esto espíritus engañadores, doctrina de demonios. Es decir, si yo estoy diciendo que el diezmo no es evangélico, no es cristiano. Ahora, no es cristiano. Estoy en favor, estoy en pro de la doctrina escrita, fundada por Pablo del cristianismo. Ahora, los que están recogiendo y entonces esforzando psicológicamente a las personas de pagar diezmo y primicias y cosas, ellos les llaman falsos profetas. Oye bien, a mí que son profetas, en vez que ellos mismos se consideran a sí mismos como falsos profetas, porque están predicando una doctrina que no existe en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo llama eso falsas doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Y embargo, nunca han dicho que los que están practicando, que están mandando a la gente de abstenerse de alimentos, de carnes, de qué sé yo qué, porque son impuras. Son impuros. Pablo dijo ahí, los que no pueden coger esto, los alimentos impuros, los impuros para ellos, son los que no conocen la verdad. Son los que no conocen la verdad en Cristo en el Nuevo Testamento. Pero cuando tú ahora, estamos hablando, cuando tú usas cualquier versículo en el Antiguo Testamento para defenderte, que sea moralmente, o que sea socialmente, que sea económicamente, entonces tú no conoces la verdad, porque la verdad está en Cristo. Si una justificación tiene que buscarlo en Cristo. Cristo es nuestra justificación, no Moisés. El Nuevo Testamento es la justificación de nosotros los gentiles, porque de ahí salió nuestra salvación, de ahí salió nuestra garantía, de ahí salió el Espíritu Santo a nosotros, de ahí salió el perdón de todas nuestras iniquidades, de ahí salió entonces las arras del Espíritu Santo como garantía eterna de nuestra salvación, de ahí del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Cualquier que usa ambos, entonces dice aquí, son espíritus engañadores y doctrina de demonios. Eso se llama falso profeta. Entonces mira que dice ahí, pero dice para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes del Nuevo Testamento y los que han conocido la verdad es la verdad de Cristo. Ahora, esta persona, entonces carne es cosa impura, no puede hacer daño a nosotros, porque con acción de gracias solamente la gracia, la palabra del Nuevo Testamento nos ha limpiado. Mira que dice ahí, porque todo lo que creó Dios, todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, el Antiguo Testamento dice, entonces hay parte que no está, que no es buena. Porque dice ahí, y nada es de desecharse. Sin embargo, entonces Dios tiene una lista de carnes, una lista de qué sé yo qué, para no comer, para no qué sé yo qué, porque entonces, bueno, vete a comer. Pero Pablo dice, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios en Cristo y por la oración es santificado. Ahora, para los que conocen a Cristo, los que están en diezmo, no pueden hacer esto. Porque tú no conoces a Cristo. Porque los que conocen de Cristo ni pagan, ni reclaman, ni mencionan diezmo en su territorio. Porque esto no se figura en el Nuevo Testamento. No usan ningún salmo del Antiguo Testamento. Ellos usan salmos espirituales que enseña el Espíritu Santo a nosotros por la salvación que Cristo nos dio. Pablo dice a Timoteo, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Wow. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. No se coloque, no se una con esta gente. Con gente con las fábulas profanas y de viejas. Las cosas viejas. Ande lejos de estas cosas.
Dice, Pablo dice, si tú enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora, los que no enseñan eso son ministros malos. Los que no enseñan eso. Los que no enseñan lo que Pablo está enseñando aquí en el Nuevo Testamento son ministros malos, son predicadores malos, predicadores de la carne, porque está predicando para que la gente lea, te aplaude. Dice ahí. A otra cosa también. A otra cosa tenemos que poner en cuenta. No vas a durar mucho esa noche. ¿Ok? No, no es eso. No es esto. Estamos hablando de otra cosa. Otra cosa. El Señor habló, Juan había, Dios había mandado un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor a través de Juan. Pero estas 7 iglesias eran predominadas por judíos. Uno de los mensajes, las iglesias se llama Laodicea. Pero yo no voy a cogerlo como entonces hablando con gentiles. Yo voy entonces a usarlo como si los judíos que eran dueños del Antiguo Testamento. El Señor lo castigó, lo trató así, y nosotros que no éramos herederos del Antiguo Testamento, si encontraríamos bajo de las garras del Antiguo Testamento, entonces seríamos tratados peor. Estaríamos tratados peor. Ahora, estoy hablando para que, no que hablando, sino el mensaje a los judíos. Yo estoy compartiendo con ustedes esta noche, pero haciendo una comparación. Hablando con la iglesia Laodicea, que estaba en Laodicea, allá, Laodicea. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un sabor tibio es un sabor que se convierte en un vómito, según el Señor aquí. Es un sabor que no sirve. Un sabor tibio es una composición de dos cuerpos opuestos. O dos cuerpos opuestos. Un cuerpo caliente, un cuerpo frío. Esta persona es una persona de doble moral, de doble testamento, Los judíos entonces usan una parte del Antiguo Testamento, que es esta parte caliente, esta parte fría, y cuentan entonces otra parte, entonces el Nuevo Testamento, que es esta parte caliente. Entonces, cuando entonces se compusieron y esta cosa, el resultado, le dio a ellos un agua tibia. Pero esta tibia, el Señor no puede tragar esta agua. Dice esta agua, entonces, ¿por qué? Porque es una agua tibia compuesta de dos elementos opuestos. Y entonces el Señor dice que entonces va a vomitar, lo vomitó.
Entonces, entonces ahí, que no puede poner, no puede estar en el Antiguo Testamento en el momento, porque no hay testador que ha dejado dos testamentos, un solo testamento. Tú no puedes estar usando diezmo, las primicias, el sábado, ofrenda, porque Cristo fue la última ofrenda. En el Nuevo Testamento no ofrenda. Bueno, ellos hablan de una ofrenda, pero tiene que ver con colectas. Son más colectas que ofrenda. Colectas o donaciones, o regalos, porque la salvación es un regalo. Todo lo que está hecho bajo de la salvación tiene que ser regalo. Ok. Ellos hablan de una ofrenda, entonces en segunda de Corintios 8. Pero realmente cuando tú lees, entonces en cualquier otra cosa dicen colectas, regalos, dones, donaciones. Entonces mira qué pasa. No puede nadie que sea blanco, negro, amarillo, nadie puede usar agua del Antiguo Testamento que es la fría y agua del Nuevo Testamento que es caliente para poder entonces componer entonces un medicamento, un agua para beber. Tú no puedes, nadie puede entonces beber, usar una doctrina como esto. Tanto en el Antiguo Testamento entonces como en el Nuevo para formar un mensaje. ¿Ok? Y esta doctrina no sirve. Dice entonces que el Señor va a vomitar, es un vómito. Y por eso Cristo también había dicho antes de su muerte, dijo, no puede usar un pote, ¿cómo se llama? Un pote antiguo, viejo, y entonces poner vino nuevo en este pote, viejo. Entonces va a perder, va a perder, y entonces el vino, porque el vino nuevo, entonces puede, entonces, bueno, partir, ¿cómo se llama eso? Rajar, entonces el pote, romperlo, y perder los dos. No puede coger una tela vieja y colocarla en una tela nueva para formar un vestido. Cristo de todo rechazó eso al principio. Tú no puedes coger una parte del Antiguo Testamento, una parte del Nuevo para formar entonces una doctrina. Cristo entonces claro que es un vómito. Es decir, todas las congregaciones que usan eso son vómitos. Las congregaciones que están entonces usando hasta los cánticos, hasta los salmos, contando entonces usando Salmo 150, la cosa que tiene que ver con una tela vieja y entonces colocándola entonces con la cosa espiritual, porque la gracia es enemiga entonces de la ley. El Nuevo Testamento es enemigo del Antiguo Testamento. Es decir, son dos cosas opuestas. Antiguo es el antónimo del nuevo. El nuevo es el antónimo del antiguo. No se contrario. Antiguo es el contrario al nuevo. Es decir, que cuando tú coges el antiguo es contrario al nuevo, tú colocas es una guerra. El nuevo es nuevo, porque Pablo había dicho, cuando Pablo dijo eso, Pablo dijo no en cuanto a tus pecados que tú pecaste allá, tú no vas a seguir pecando, no. Pablo dice entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas pasaron y pues aquí están todas, se echan nuevas. Es decir que nuevas y nuevas, nuevo vino, nuevo entonces pote. Entonces que no puede entonces coger nada de aquel lado que fue eliminado por Cristo y colocarlo entonces algo que Cristo reemplazó a aquel. Entonces se convierte en un vómito. Cristo va a vomitar a todas esas congregaciones del mundo que están en doble testamento, que están usando a la vez un testamento viejo que es un agua fría, un testamento nuevo que es agua caliente. Entonces se convierte entonces en agua tibia. Todos son tibios. Todos son tibias. Todas. Los que están practicando la gente de la Pascua, la misma cosa. Porque esta Pascua fue celebrada por cada año, cada mes de Nisan. Primer mes del año, del año en Israel, del calendario hebreo. El primer mes de ellos se llama Nisan. El nuestro se llama aquí, entonces enero. Que empezó entonces en enero. El mío empieza en Nisan, tal vez en marzo o abril por ahí. Entonces cada mes de marzo eso, ellos siempre celebran entonces la Pascua de los judíos que celebraban desde Egipto,
que Cristo iba a hacer entonces la última Pascua. Cristo entonces terminó con esta Pascua judía y empezó con otra Pascua espiritual que se celebra el 24/7 en nuestra vida, en que ellos sigan con la misma Pascua judía. Eso indica que Cristo no ha llegado todavía. Es una fiesta de Pascual que es anticrucifixión, anticristo. Recuerda, cuando ellos mataron a Cristo, ellos pusieron entonces gaga, ¿cómo se llama? Gaga o rara, gaga, en la calle, que pusieron entonces muchas cosas, entonces celebraban la muerte de un malhechor. Y festejaban en la misma fiesta que sigue, la misma cosa que hizo, ambiente que sigue, y todo el mundo se tiene ahí, playa, qué sé yo, que desnuda, y todo el mundo entonces bebiendo, que entonces yo todo, festejando. Porque Cristo es el que Cristo murió hoy. Cristo murió hoy, señores. Y entonces ellos se llaman buenos pastores, buenos profetas. Pero yo me llamo un falso profeta. Esto que estoy diciendo aquí. Espera entonces cualquier evangelista que hablan entonces de esto, entonces vayan compartiendo eso. Hay mucha gente aplaudiendo, el mundo entero aplaudiendo esto, pero no se comparte, porque eso hace a la gente perder su rango, su popularidad, su fama, sus amigos, su trabajo, su novia, su mujer, su qué sé yo qué. Porque hay personas, la cosa que tú has ganado en la verdad, siempre te queda en la verdad. Cuanto tú aplicas mentira, vas a perderla. Ahora, si tú ganaste algo, si tú habías ganado, como la salvación no es ganada, la salvación es dada, es recibida. Yo no puedo perderla porque entonces yo no gané la salvación, yo no luché para ganar la salvación. No, por ganar yo, entonces el Señor me ha regalado una salvación sin ninguna contribución de mi parte. Ahora, estamos hablando naturalmente cuando tú ganas algo. En la forma la filosofía que tú empleaste para ganarla, tú tienes que mantener esa filosofía viva hasta la muerte. Si tú habías ganado, empleado engaño, mentiras, para convencer a alguien, que sea a un hombre, que sea una mujer, tú tienes que no dormir de noche para inventar siempre mentiras, para poder engañar, entonces, para mantener porque mentiras hipócritas para mantener entonces a este hombre o a esta mujer, o a este trabajo, o a esta presidencia, o al poder que tú tienes. El día que tú quitaste, entonces que tú quitaste, entonces la zapata de esta relación, entonces bueno, va a tumbar, va a caer. Porque la zapata fue mentira, tienes que seguir la mentira. Y cuando llegue la verdad, digo la verdad, y entonces, bueno, esta casa tiene que ser dividida. Tal vez entonces el Señor se quedó con el esposo, entonces se va la mujer, o el que no se quedó con la mujer, se va el hombre. Es decir, que cuando la relación fue fundada en la verdad, tiene que mantener en la verdad, filosóficamente, naturalmente en la verdad. Tú no tienes que entonces que seguir, entonces que sí, entonces buscando otra cosa que sea que para poner flor sobre eso, mantequilla, para mantenerte entonces siempre entonces delante del hombre o de la mujer, o del patrón o del pueblo. Porque tú ganaste por la verdad, por la sinceridad, porque tú no torciste nada de mentira. Tú hiciste nada, entonces a convertirte entonces la verdad en mentira, para entonces ganar fulano de tal. Pero entonces cuando tú estás usando cosas entonces carnales, es decir, que para buscar una gloria, entonces esa familia es una familia carnal. Estoy diciendo para que nadie diga que no había escuchado esto. Wilber, entonces se lo dije hoy. Entonces esto va a quedar hasta que nueva orden, porque yo sé que Facebook no va a ser la culpa de ellos, no, sino la culpa del destino.
va a causar que todos que no tienen el chip implantado bajo de su piel no va a poder entonces a tener acceso entonces en Facebook. Entonces la cuenta va a estar totalmente eliminada automáticamente hasta que uno aparezca con el código del chip para poder entonces reabrirla. Si no, todos los videos, las cosas que le había puesto ahí van a ser eliminados automáticamente. Es decir, que los videos míos, yo sé que entonces si hay que aprovecharlo hoy, bajarlo entonces en cosa tal vez para un par de días. Porque un par de días para poder escucharlo, un par de días más, porque van a eliminarlo, no me van a verlo más, y yo no sé, según el plan del Señor, según la posición, el team de fe que me da hoy, yo no me siento en condición de recibir esto. Es decir, que automáticamente van a cortar mi comunicación, entonces no me van a escuchar más, no voy a escuchar a ustedes más, ni me van a ver visiblemente entonces directo en Facebook. La cosa va a quedar así. Entonces va a haber cambio de una vez, muchos cambios sorprendentes. Entonces va a haber una sorpresa tremenda a nivel mundial. En la superlativa. Estoy diciendo que vamos a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Estoy diciendo eso, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? Entonces, los falsos profetas son aquellos que están predicando, animando a la gente que Cristo murió ayer, antier, y resucitó hoy. Que mandó a la gente. Entonces, que no era reunirse con su familia, porque entonces es muy común, ¿no? Porque Cristo resucitó, y este no hay una familia. Y estos son reuniones que no son cristianas. Están apoyando intelectualmente a una fiesta pagana. Y cada persona, entonces, que está reuniendo, entonces, que presentando, entonces, árbol, cosa navideño, a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, a un amigo tuyo. Entonces, esto es una fiesta totalmente, puramente pagana. Estos son los paganos que la practican. Estoy diciendo esto para que sepa esto, y entonces para que no, entonces que esto sigue, entonces esto no vuelve no borra, entonces en tu mente, en tu conciencia se queda aquí. Entonces para la conciencia, que yo la tengo yo también, la conciencia, todos que están festejando, celebrando indirectamente, directamente a San Valentín, también son paganos. Y si mueran así, y entonces mueran entonces siendo siervos o observadores o adoradores de Valentín, de un muerto. Recuerda eso. Entonces, cualquier cosa que tú has recibido en tu cosa, entonces tú lo contemplas en tu celular. Entonces, cosas que tú no vuelves a decir a la gente, que tú no crees en esto, que no crees en esto. Entonces, tú recibes tu manda, entonces, gracias a eso, es decir, tú dices gracias que tú has recibido San Valentín. Entonces, en tu vida. Es decir, San Valentín, entonces, es el hombre del amor de tu vida. Entonces, ahora tú estás compartiendo con la novia, con la esposa, con el esposo. Y entonces, este día, disfrutando este día, es decir, que tú estás adorando al diablo, entonces a Satanás, y tú eres idólatra. Ya estoy diciendo esto para que tú sepas. Esto es ya, entonces, es otra cosa para la conciencia. Y más, los días de madre. Entonces, creados solo por católico. Y entonces, teniendo entonces una cosa, entonces cualquier crucita que tú tienes ahí, también, esto es un signo católico, es un signo, entonces, ¿qué es? Porque Cristo, no es que esta imagen que hay, es un falso Cristo. Cristo no quiere que nadie lo impresione por la imagen que está aquí. La cruz es todo. Eso es una tendencia idólatra. Estoy diciendo esto para que sepa. Y entonces cualquier canción, cualquier cosa, entonces que fueron dirigidas, entonces a las madres este día o cualquier otro día, a las madres, o a la madre, a las madres, o al abuelo, o abuela, o a que sea, o quizá una persona que, entonces esa canción está dedicada entonces directamente al diablo, porque esta fiesta es fiesta del diablo mismo, de la carne, de los paganos, no fiesta de Cristo. Esa no fue dirigida a Cristo, pero totalmente eso al diablo. Eso son canciones que están ahí, entonces canciones que están ahí para el infierno mismo. Entonces hay que decir eso claro para que sepa eso.
o sea, para la conciencia. Y luego, los reyes. Entonces, los reyes, entonces, celebrando los reyes. Estoy diciendo esto, no, tú no puedes impedir al mundo hacerlo, porque es la fiesta del mundo, ellos están en su fiesta, entonces Dios lo quiere así, nadie puede impedirlo. Nadie puede impedir esta fiesta. Porque ellos tienen que ir a su fiesta, Señor. Ellos tienen que gozarse, señores. Que se gocen, pero en cuanto a la salvación. Estamos en cuanto a la salvación. Eso para el gozo de la tierra. Eso para la tierra. Pero en cuanto a la salvación, a la identidad cristiana. Y esto es contra la cristiandad, contra eso. Eso no está en la lista de las cosas cristianas. Es solamente eso que yo quiero decir. Entonces, no porque yo diga, entonces no, tal vez los que están celebrando eso están también, tal vez están en la lista, están en la lista para ser salvos, pero su día no ha llegado. Pero si mueran en eso, nadie sabe que si mueran en esto, ya mueran entonces siendo observadores o adoradores de demonios. Entonces, solamente eso que yo quiero llegar entonces, que cada persona escuche, sepa esto, sencillamente. Y más, ya lo había dicho eso, la Pascua y todo esto, las personas que están, y los predicadores, que están celebrando matrimonio en la iglesia, bueno, son matrimonios religiosos. Matrimonio religioso no existe. Matrimonio religioso no existe. Bueno, existen dentro del protestantismo, existen. Bueno, existen, catolicismo existe, pero en la iglesia de Cristo eso no existe. Hay matrimonio que existe, matrimonio entre Cristo y el hombre, es matrimonio espiritual, y por eso Cristo llamó a sus pastores, a sus doctores, a sus apóstoles para ser testigo presente entonces del matrimonio entre Cristo y el hombre. Que entonces cuando tú engendras a alguien en Cristo, tú vienes a ser entonces la esposa, y entonces esto viene a ser el hijo. Cristo es el padre. Cristo es el marido. Entonces ahora, entonces la iglesia de Cristo es destinada para matrimonios espirituales entre Cristo y el hombre. No matrimonios entre un hombre carnal y una mujer. Y estos matrimonios se hacen entonces por hombres. Eso es una unidad, es una unión social, una unión humana. Eso no es una unión espiritual. Porque son dos carnes que son unidas para procreación, para procrear niño, para procrear familia, o para entonces mantenerse como comunicación social, humanamente hablando. Pero no son dos espíritus unidos. Porque eso, entonces, hay Estado civil, entonces al tribunal ellos hay que pagar al Estado lo que cuesta, el impuesto que cuesta. Si el Estado dice tú tienes que pagar 1,000 pesos, 2,000 pesos, hay que pagarlo al Estado. ¿Para que tú oficialice esta unión con tu mujer o con tu hombre? Para que el Estado esté al corriente de la existencia legal, oficial de esta unión. Pero en realidad, tú puedes, cuando de personas unidas, porque el matrimonio es de personas unidas en su mente, conscientemente son unidas, pero es un matrimonio. Un matrimonio puede ser un matrimonio a nivel de conciencia. Es un matrimonio de una unión de dos personas, entre una unión de personas, es un matrimonio. Entonces, ahora tiene que ser, ahora si son dos muchachos, tienen que ser representados por los padres. Eso que dice la Biblia. Yo creo que ha sido así siempre. Abraham y todo, y entonces hasta 1 Corintios habla de esto. Los padres que hacen eso. Y cuando, entonces los dos tienen que recibir la bendición natural de los padres, de ambos. Ahora, a veces si el matrimonio se hace, entonces, o que sea, el que tiene su padre presente es el que recibe, entonces, la bendición. La bendición de su padre, de su padre, pero no un padre falso, pero un padre verdadero, no un padre comprado, un padre verdadero, porque es de sus padres, porque son ellos que hacen los matrimonios entre los hijos. Eso que dice Pablo en 1 Corintios, eso que entonces que pasó en Génesis también con Abraham, con todo.
los hombres anteriormente, pero pues esos son uniones. Ahora, entonces, la rebeldía entonces permite que los niños entonces no llevan esta bendición. No lleven esta bendición. ¿Ok? No lleven esa bendición, porque entonces ellos lo hacen cualquier cosa fuera según ellos. Ahora, en cualquier momento, si ellos no desplazan, no vayan con con la bendición paternal, la bendición natural, entonces que el Padre entonces pasa a ellos. Porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un orden, Él sabe lo que hace. Ahora, entonces, eso es un matrimonio. Entonces pueden ir, bueno, si son dos personas adultas, bueno, no tiene que ser que ahí tienen dos testigos, pero es una adulta, no tiene que ver con padre. Es una adulta que entonces que no son vírgenes. El hombre puede ser no virgen, puede ser virgen, la mujer puede ser virgen. Bueno, son personas adultas. Entonces, bueno, ellos pueden buscar dos testigos para ser testigos de eso, que vayan entonces a un estado civil, entonces buscando un juez, entonces que lo casen, que oficialice la unión, legalice la unión con el impuesto que ellos requieren, que la ley reclama. Esto es para que eso no son dos espíritus. El matrimonio donde dos espíritus reúnen es el matrimonio de Cristo y el hombre. Porque la Biblia dice, Jesús había dicho, dos estarán en una cama, uno será tomada, otra será quedada. Entonces, bueno, si son dos espíritus, entonces los dos tienen que irse. Pero como son dos carnes, ellos pueden ser unidas en la carne, pero no unidas en el espíritu. Uno puede ser infiel, que se queda entonces en la práctica del Antiguo Testamento y entonces las fiestas son mundanas, y el otro puede ser entonces no participar en esto y no puede ser entonces unido con el Señor. Uno puede ser esposa del Señor, otro puede ser entonces servidor de Satanás. Eso indica, entonces, eso no son dos espíritus que se unieron, sino dos carnes. Es importante esto. Entonces, tenemos igual que lo que pasó con Lot. La mujer era del diablo y Lot era de Dios. Y las dos hijas eran de Dios y la mujer era del diablo. La mujer era del diablo. También hay mujeres entonces que convencen al hombre. Entonces, bueno, es una cuestión de destino. El hombre entonces estaba ahí cuando se casa y la mujer se casa, entonces, bueno, entonces ellos estaban bien calientes en la congregación de ellos. Cuando se casa la mujer, ya agarra a su hombre, entonces, bueno, olvida entonces la cosa. No está en oración, no está en estudio, no está en nada. Y por eso la Biblia dice, Pablo dice, los que se casan ocupan la cosa del mundo. Y los que no se casan ocupan la cosa del Señor. Así dice Pablo. Y los que se casan ocupan la cosa del mundo, y los que no se casan ocupan la cosa del Señor. Escucha Jesús. Eso para la conciencia. ¿Qué más? Hay más cosas. Ya ustedes saben que entonces el diezmo entonces son de la carne, son diezmo entonces son totalmente, es doctrina de demonios. Las primicias, doctrina de demonios. Sábado, doctrina de demonios. Las prácticas del Antiguo Testamento, las leyes son doctrina de demonios ahora mismo. Porque todo lo que sirven ahora es la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley de Cristo que se encuentra a partir del libro de los Hechos. De los Hechos. A partir de ahí, entonces, cualquier cosa que tú veas aquí, si tú ves entonces diezmo, si tú ves esa cosa, menciona como ley, ahora sí. Pero la ley se acabó en la Cristo fue el fin de la ley, del Antiguo Testamento hablando. ¿Ok? Si hay preguntas, se sienten libres de hacerme la pregunta. Yo tengo entonces mi WhatsApp. Puede hacer la pregunta si tú quieres, entonces en privado. 1-829-904-7417. 1-829-904-7417. 1-829-904-7417. 7417. Ese WhatsApp también tú puedes entonces llamar. Para no decir que tú no sabías cómo comunicar. Todos estos entonces parte del testimonio. ¿Ok? Entonces vamos a seguir más a la otra sesión que viene, si Dios quiere, mañana.
Yo doy gracias a Dios para cada uno de ustedes, entonces, que me estaban escuchando, mirando y también cogiendo nota. Y tal vez si el Señor hable, entonces algo no te ponga, no te abrió el corazón tuyo para entrar esta palabra. Y entonces creo que para no ser egoísta, tú vas a compartirlo. Entonces con tu grupo, con los demás. Si tú no compartas, eso indica que tú no has recibido, y ese Señor cierra el corazón tuyo para no recibirlo. ¿Qué más tengo que decir esta noche? Lo único que tengo que decirte, mis amores, mis amigos, mis amigas, mis compañeros, mis hermanos y mis hermanos. Huir del Voltaire para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia. No de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.